en el próximo mes. Panamá ha sido incluida en la lista de los 40 países con mayor incumplimiento en materia del derecho laboral reconocido a nivel internacional. Esto quiere decir que sobre los 188 países que conforman la Organización Internacional del Trabajo, Panamá está dentro de los 40 que han demostrado violación a una serie de normas internacionales y que ha mostrado preocupación al resto de los países o de las organizaciones sindicales a nivel internacional. Panamá no entraba en esta lista desde el año 2011 como consecuencia en aquel momento de la aprobación de la Ley 30 que generó una serie de protestas sociales, hechos muy similares a los que estamos enfrentando hoy, y en aquella ocasión no solamente llegó a la lista larga como le conocemos de 40 países, sino que también entró en la lista de los 25 países en ese momento mayores violatorios de la libertad sindical. Esta acción que se constituye esta lista es un acuerdo en el cual los voceros de los trabajadores, en este caso la Confederación Sindical Internacional, organización a la que estamos afiliados tanto con Convergencia Sindical, CONUSI, como la CTRP, y el representante de los empleadores o el vocero de los empleadores, constituyen esta primera lista de 40 países y posteriormente al segundo día de la conferencia llegan a un acuerdo sobre los 24 casos definitivos que serán examinados durante la conferencia. En esta reunión no tienen participación ninguno de los gobiernos y se hace esta selección con base a un detallado análisis de las condiciones que tiene cada uno de los países. En el caso de Panamá concretamente, y como el examen prioritariamente está sobre el convenio 122 de políticas de empleo, la denuncia más marcada está en relación a la falta de diálogo social que está en Panamá y falta de una política de empleo que garantice realmente la inserción en condiciones de justicia social. Todo lo contrario, la ministra de Trabajo ha desencadenado una campaña que está restringiendo las libertades sindicales, la posibilidad de la negociación colectiva y obstruyendo el ejercicio de los sindicatos. Por lo tanto, esto está siendo examinado con sumo detalle y obviamente va a generar consecuencias de nivel internacional para Panamá y por lo tanto nosotros como organizaciones sindicales vamos a continuar impulsando esta medida para que Panamá sea incluida en los 24 casos más graves de violación a las normas laborales. Para continuar con la exposición, el compañero Marco. Diálogo. Reiterando los saludos, bueno, de mi parte solamente decir que los trabajadores y trabajadoras panameñas no estamos solos. Hemos demostrado esto así porque en el día de ayer el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas nos acompañó en nuestro 1 de mayo y esto es algo histórico porque fue una lucha de todos los sectores y una marcha que tuvo que dar como resultado enviar el mensaje de la unidad sindical que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras en Panamá. Es lamentable que estemos pasando por esta situación y que Panamá no está solo a nivel internacional. Lo que acaba de plantear el compañero Gil, yo creo que va a repercutir tanto en los trabajadores, también en el gobierno, así que hacemos un llamado de que por favor podamos analizar toda esta situación, pero con todos los actores para poder salir de esta huelga en la cual estamos, pero con beneficio para todos y todas las panameñas. Entonces a continuación el compañero Marco dará más detalles. Buenos días, medios de comunicación y público presente. Nosotros, la CONUSI estuvo en el 2011 en la OIT cuando se incorporó a Panamá dentro de los 24 países violadores de la libertad sindical y los derechos humanos de los trabajadores. En esta ocasión, en la conferencia que se va a desarrollar del 2 al 15 de junio, nosotros nuevamente vamos a esa conferencia. Pero vamos a esa conferencia
no porque el Ministerio de Trabajo va a proporcionar los recursos que debe proporcionar tanto a los empresarios como a los trabajadores y al gobierno para que podamos estar en esa conferencia. Entendemos que le va a entregar los recursos a los empresarios, sin embargo, en el caso de la CONUCI no hemos tenido ninguna respuesta frente a ellos y ya estamos prácticamente en el mes de mayo. Lo que intuimos es que no le van a entregar a la CONUCI la logística requerida para ir a la conferencia. Sin embargo, nosotros vamos a ir porque obviamente el Código Laboral, el artículo 1066 establece quiénes son los representantes o las organizaciones representativas en el país que podemos entonces designar los representantes de los trabajadores panameños ante la OIT. Pero en este caso, en la que Panamá ya ha sido incluida en esta lista y está de número 31, denota efectivamente que hay una situación de violación de la libertad sindical en Panamá, cosa que ya hemos denunciado. El tema de las cuentas cerradas del Suntrax unilateralmente por parte del gobierno y por parte de los bancos, lo cual efectivamente es una violación a la libertad sindical. Hay más de 100 procesos que se tienen contra trabajadores y contra dirigentes, que su único pecado ha sido luchar contra la ley 462. ¿Hay algún tipo de experiencia anterior de algún país? El propio Panamá ha sido el ejemplo de que ingresó en la lista corta en el 2011. Eso obliga a que la OIT intervenga. Estos casos se van a analizar, los 24 en este caso que queden, van a ser analizados en la conferencia con la participación de los gobiernos afectados y ese estudio entonces implica que se tiene que llegar a compromiso. Hay dos alternativas: o el gobierno acepta las recomendaciones de la OIT y asume el compromiso para corregir, que fue lo que ocurrió en el 2011. En el 2011 el gobierno de Ricardo Martinelli y Alma Cortés, cuando fueron incluidos en esa lista, asumieron el compromiso de entonces empezar a cumplir las normas laborales y obviamente esto mejoró el clima en cierta forma de las relaciones de trabajo y permitió la restitución de algunos trabajadores que habían sido despedidos en el sector público, incluyendo trabajadores con fuero sindical. Si el gobierno no acepta las recomendaciones, entonces se puede incluso apelar a una misión de la OIT que venga a analizar en terreno la situación. Y todos estos elementos son obviamente importantes porque en el caso de una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente que estos elementos son probatorios de que se han agotado todas las vías y obviamente Panamá puede volver a ser sancionado. No hay que olvidar que Panamá recibió una sanción por efecto de violación de la libertad sindical y los derechos humanos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, todos estos elementos son pasos previos que se están dando a fin de que se cumplan. Nadie quiere que Panamá sea condenada en ninguna instancia. Lo que queremos es que se cumplan los derechos que hemos logrado con mucho esfuerzo en todo este tiempo. El problema es que estamos ante un gobierno que ha llegado, pero con funcionarios que, a pesar de que este gobierno tuvo alguna relación con el gobierno del 2011, estamos hablando de funcionarios que desconocen la legislación laboral. Entonces, este desconocimiento los conlleva a hacer interpretaciones sin tomar en cuenta la legislación laboral, los derechos laborales, y se pretende con una serie de aseveraciones y que se creen que ellos pueden hacer lo que les da la gana con los trabajadores. Y así hemos escuchado, por ejemplo, a la ministra hablar de sindicatos que ya no son sindicatos, sino que son terroristas. Entonces, este tipo de lenguaje y este tipo de forma de tratar a las organizaciones sindicales evidentemente denota un total desconocimiento de la legislación laboral y de los deberes que tiene como ministra en un espacio como este, porque el Ministerio de Trabajo debe entenderse como un espacio tripartita
en donde participan los empleadores, los trabajadores y el gobierno. Ese espacio no puede inclinarse hacia la parte patronal. Y obviamente eso es lo que estaba ocurriendo, es decir, la inclinación hacia la parte patronal. Y es por eso que se ha cometido una serie de violaciones y desabruptos a la libertad sindical. Y evidentemente ya hay experiencia. Nosotros incluso conjuntamente con CONATO y con UNCI, en el 2011 se instaló una comisión en la cual participó la OIT, una comisión tripartita que le dio seguimiento precisamente al tema de violación a la libertad sindical en Panamá, y hubo una serie de medidas que se tomaron que tuvieron que ratificarse para efecto del cumplimiento de la legislación laboral. Ya existe, repetimos, esa experiencia en la que Panamá ha sido incluida no solamente en la lista grande, sino en la lista chica. Y lo que observamos también es que, por ejemplo, la ministra acaba de proporcionar los recursos económicos, logísticos, para que los empresarios con su representación, los trabajadores con su representación, el gobierno con su representación, podamos viajar a la conferencia. En el caso de la CONUSI, la ministra no ha hecho absolutamente nada. Nosotros enviamos la comunicación, enviamos los nombres de los compañeros que van a participar en la conferencia, pero hasta ahora, después de un mes, no hemos recibido ninguna clase de respuesta. Lo que sí estamos observando es que ella pretende llevar a individuos de sindicatos que no representan la mayoría en este país, que son adeptos a su partido político, pretende sustituir a la CONUSI por esos sindicatos no representativos. Pero nosotros vamos a ir allá, porque de ser así, nosotros vamos a impugnar a esos representantes que no son realmente parte de la mayoría de las organizaciones que representan este país, en este caso CONATO y CONUSI. También estamos agradeciendo a la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, que ya ha iniciado la campaña de solidaridad internacional con los trabajadores y trabajadoras de Panamá. Hay una advertencia incluso ante los organismos de derechos humanos por las graves violaciones que están ocurriendo por el uso excesivo de la fuerza policial y represora contra maestros, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, y que obviamente preocupan a nivel internacional. Preocupa también la expropiación que intentan hacer de la cuota sindical y la política que se ha tomado contra el sindicato de la construcción Suntrac, pero además las declaraciones hechas por la ministra de Trabajo y por el presidente de la República están siendo vistas con mucha preocupación a nivel internacional, y esto es sumamente grave porque Panamá enfrenta ahora la necesidad de buscar solidaridad internacional ante las agresiones del presidente Donald Trump, y estas sanciones que pueden venir por violación a la libertad sindical dificultan todavía más la situación de Panamá frente al resto de los países. El resto de los países tienen su ojo puesto en Panamá porque no es la primera vez. Son los mismos actores que en el 2011 reprimieron y asesinaron trabajadores los que están nuevamente ejecutando la misma política. Por eso las dos confederaciones internacionales, CSA y la Confederación Sindical Internacional, CSI, a las que estamos afiliados nosotros, están lanzando esta campaña para prevenir que puedan ocurrir nuevas agresiones, violencia y ejecución de trabajadores en protesta. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a continuar haciendo los esfuerzos. Va a haber incluso una conferencia internacional de trabajo en junio, va a haber un espacio exclusivo para analizar la situación de Panamá. Eso ya está arreglado con la organización en materia de que pueda explorarse alternativas de resolución pacífica. Como decía la compañera, los sindicatos hemos estado llamando al diálogo desde el día 1, continuamos con disposición de diálogo, y quien no ha mostrado la misma actitud es el gobierno nacional. ¿Qué tan vinculante es entrar en la lista corta respecto a alguna demanda o si